el artista Michelangelo, o como dice en español, ¿verdad? Miguel Ángel, y no el de Ninja Turtles. Okay. Una vez dijo, el mayor peligro para muchos de nosotros no es tener aspiraciones muy altas que no sean alcanzadas, sino muy bajas que sean alcanzadas. El punto que está diciendo él es, tenemos que tener mucho cuidado de no que tengamos expectativas o aspiraciones muy altas que quedemos cortos, sino de que creamos aspiraciones bajas y que siempre lleguemos simplemente a ese nivel. Muchos han deseado, hermanos, de reducir los estándares bíblicos. Muchos han deseado vivir vidas cristianas adaptadas a la cultura de hoy y a este mundo, con un cristianismo parcial y una fe superficial. Y si usted ha estado aquí las últimas semanas, sabe de lo que estoy hablando. Vivimos en tiempos donde enseñamos y hablamos de un cristianismo a un nivel adecuado, más fácil para alcanzar. Otra palabra que se usa hoy en día mucho es un cristianismo relevante, donde nuestras vidas no son interrumpidas, donde nuestra fe es superficial y donde somos aceptables en esta cultura y en este mundo oscuro. Es triste que si continuamos viviendo de acuerdo a esta ideología, simplemente seguimos con ese pensar de que lo hemos logrado. Pero verdaderamente no lo hemos hecho. Muchos hoy en día viven con una falsa sensación porque no están viviendo un cristianismo verdadero. Y cuando estoy hablando de un cristianismo verdadero, estoy hablando de un cristianismo bíblico. Si ese es el tipo de cristianismo que te atrae o es el tipo de cristianismo que buscas, tú en el día de hoy quiero decirte, ten mucho cuidado porque es un cristianismo falso. Segunda de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo, segunda de Timoteo 4, 3 al 4. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y mira el 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Esta es la realidad hoy en día, hermanos. Que deseamos una doctrina y un evangelio simple, adecuado, que es adaptable a la cultura y a nuestros deseos, que no requiera que mi vida sea interrumpida, y por eso le damos oído a fábulas. Es triste porque esto es lo que se ve mucho en los medios sociales. Hoy en día a todo el mundo le gusta compartir todo lo que escuchan. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque lo que compartimos, yo creo, es lo que creemos. Y muchas veces hasta en Facebook, Instagram y a través de todos estos medios le damos like y le damos gusta y le damos share, le damos compartir a cualquier fábula o tontería que no está basada en principios y estándares bíblicos, que es la verdad. Vivimos en tiempos muy peligrosos, hermanos. ¿Qué es la verdad que vamos a ver en el día de hoy? Quiero que ponga mucha atención, porque nuestra fe es diferente. Así hemos comenzado cada semana. Tenemos un llamado diferente en un mundo oscuro. Tú y yo tenemos un llamado diferente en un mundo oscuro. Y quiero entrar un poquito más profundo en esa frase, llamado diferente. Cuando estoy hablando de llamado diferente, estoy hablando de responsabilidades diferentes.
Estoy hablando de deberes diferentes y estoy hablando también de privilegios diferentes. A través de la enseñanza voy a usar la frase mucho, piense en esas tres cosas: responsabilidades, deberes y también privilegios. El filósofo griego Epicteto, creo que así se pronuncia, si estoy pronunciando mal, perdóneme, pero ese es el nombre de él. Fue filósofo durante el primer siglo. Y quiero compartirle con ustedes algo que dijo él. Nuestros deberes emergen naturalmente, y va a ser muchas palabras, o se lo voy a explicar al final, porque yo también tuve que explicármelo como 5 veces. Nuestros deberes emergen naturalmente de relaciones tan fundamentales como nuestra familia, vecindario, lugares de trabajo, nuestro estado o nación. Habitualmente considera tu papel como padre, hijo, vecino, ciudadano, líder y los deberes naturales que surgen con ellos. Pero el punto está en la última parte. Una vez que sepas quién eres y a quién estás vinculado, ¿qué dice él? Sabrás qué hacer. Right. So, lo que está diciendo él, con respecto, mira y analiza tus relaciones, como en tu familia, en tu vecindario, en el lugar de trabajo, en el estado y en tu nación, y analiza tu papel allí. Porque reconociendo tu papel quién tú eres a través de estas relaciones, entonces sabrás cuál es tu deber y qué es lo que vas a hacer. Le voy a ilustrar. Por ejemplo, pensé cómo puedo ilustrarles esto y pensé, en cables y micrófonos. Esto es un cable. Right? Este cable yo puedo usarlo para diferentes cosas. Por ejemplo, si no tengo una correa, puedo usarlo como una correa, ¿verdad? Bueno. No me juzguen. Entonces, si no, puedo usarlo como una corbata o para, de decoración. Lo puedo usar para guindar ropa. Cuando Lisa lava ropa, lo puedo poner y ya puede secar toda la ropa en un cable, un XLR. Right? Pero en realidad, la única manera que yo voy a saber para qué es este cable es cuando lo veo en relación con para qué fue creado. Su llamado, su deber, su privilegio, su responsabilidad. ¿Ok? Y la única manera es yo sabiendo que este plug que tiene el cable solamente cae. Audiovisual va a tener que ordenar un nuevo micrófono y finanzas no va a estar muy contento. La única manera que yo sé que este cable funciona y para qué es porque cae exactamente en este micrófono para poder usarlo junto con este micrófono. Solamente reconociendo la relación de este cable con este micrófono me deja saber a mí exactamente, no quiero que se caiga de nuevo, exactamente cuál es el propósito y el deber de este micrófono. Es exactamente lo que nos está hablando a nosotros este gran filósofo. No el filósofo Juan, sino Epicteto. Right? Lo que quiere decirnos él, o lo que quiere decir él con estas palabras, es si tú descubres quién eres, sabrás qué hacer. Tan simple como eso. Si tú descubres quién tú eres, sabrás exactamente qué hacer. El cable sabe lo que hacer. ¿Por qué? Por lo que es. Y lo sabemos por el micrófono. Hay muchos cristianos entre estos tiempos que no saben quiénes son. Hay muchos llamados cristianos que no conocen a quién están vinculados, como dice el filósofo. Y obviamente porque no saben quiénes son y porque no saben a quién están vinculados, ¿qué no saben? No saben qué hacer. Mire el punto que tengo aquí en la pantalla. Podemos descubrir nuestro llamado, y nuevamente estoy usando la palabra llamado, pero piense en deber, responsabilidad y privilegios. ¿Ok? Podemos descubrir nuestro llamado si entendemos quiénes somos. Es exactamente lo que Pedro nos habla en el día de hoy. Es exactamente lo que Pedro le escribe a ellos, a las iglesias, y es lo que vamos a estar viendo hoy. En las últimas 2 semanas hemos visto algo obvio, que Pedro ha hecho muy claro. Ustedes, sobre todo, son cristianos. Son del camino, son seguidores de Cristo. Ustedes, su hogar no es este mundo. ¿Se acuerdan? Parte 1. Y además de esto, le dice él a ellos, sus
valores no son los mismos valores de este mundo. Parte 2. Pero hoy, Él le dice a ellos, ustedes tienen que entender que ustedes tienen un deber, ustedes tienen un llamado, ustedes tienen una responsabilidad, ustedes tienen un privilegio. Y es lo que Pedro les va a dar a ellos en esta carta, y es lo que Pedro nos va a dar a nosotros en el día de hoy. 4 facetas de la naturaleza cristiana. 4 facetas de la naturaleza cristiana de acuerdo a la Biblia y los estándares de la Biblia, no de un cristianismo relevante y un cristianismo moderno. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois, y esta es una porción bíblica que quizás usted ha leído 50,000 veces y quizás la tiene memorizada, pero nunca la va a ver igual después de hoy. Dice, mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido. Diga, linaje escogido. Real sacerdocio. Dígalo con confianza. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Alguna nota mental de esos 4. Y después añade él, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. ¿Qué es lo que Pedro está diciéndole a ellos? Ustedes pertenecen a un grupo llamado, número 1, linaje escogido. ¿Qué significa linaje escogido? Porque yo tengo que entender quién soy para poder entender y descubrir qué debo yo hacer. Él le dice, ustedes son parte de un grupo, pertenecen a un grupo llamado linaje escogido. Quiero coger la primera palabra, linaje. En inglés dice generation. Y no estamos hablando de tiempo, sino que estamos hablando de cría, una especie. La Biblia nos enseña en el libro de Corintios que somos, ¿qué? Somos nuevas criaturas. En otras palabras, lo que Pedro está diciéndole a ellos es, ustedes son una especie diferente de personas, ustedes son distintos al mundo común, punto. Diferentes en espíritu, diferentes en principios y diferentes en prácticas. Pero muchos de nosotros no somos ese linaje. La otra palabra que él dice linaje, ¿qué? Un linaje escogido. Escogido, Dios te escogió a ti. Tienes que entender eso. Dios te escogió a ti. Y tengo que decirte algo, no te escogió por tus cualificaciones y no te escogió porque tú te lo mereces. Él te ha escogido porque a Él le ha placido. Él te ha escogido porque es lo que Él ha decidido. Piense en ese concepto. El creador del universo. Dios, más grande que el universo. Dios, trascendiente, inmutable, omnipresente. El principio y el fin. Nadie sobre Él. Me escogió a mí. Y te escogió a ti. ¿Cómo te hace sentir eso? Que Él en el día de hoy te dice, tú eres linaje escogido. Hay un gran problema, la cultura de hoy nos da una actitud diferente. Porque vivimos en una cultura donde todo es yo me lo merezco y yo me lo he ganado. Un corazón enaltecido, hermanos, nunca va a reconocer que ha sido elegido. Y la razón por la cual tú no sabes qué hacer es porque no entiendes que tú eres linaje escogido. Y no sabes que eres escogido porque eres enaltecido. Entiende y sé humilde y reconoce que el ser escogido no es opción tuya, sino que ha sido opción de Él. Ve, el verdadero cristiano reconoce y sabe que yo no me he ganado nada, que yo no me merezco nada y que por mis propios méritos yo siempre quedo corto y yo no puedo salvarme yo mismo. Yo necesito un Salvador. El mismo Señor Jesús en Juan 15:16 nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, dice Él, sino que yo os elegí a vosotros
Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, no para estar sentados. Y vuestro fruto permanezca, es algo permanente, hermanos. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y no estoy hablando para que le dé los números del billón, no es lo que está hablando Él. Él lo que está hablando es que cuando pidamos hacer la voluntad de Él, Él nos dará a nosotros el poder para poder vivir vidas que le agraden a Él, vidas que hagan su voluntad, linaje escogido. Ian Bounds una vez dijo, la iglesia no es una democracia en la cual nosotros hemos elegido a Dios. Pero esta es la actitud de muchos. Sino es una teocracia en la cual Él nos eligió a nosotros. En su abundante gracia y en su abundante amor, Él te dice en el día de hoy, tú eres linaje escogido. So debes anhelar, hermano, ser fiel al llamado, al deber, al privilegio y responsabilidad que Él nos ha dado. Porque Dios, que es el creador de todo el universo, te ha elegido a ti. Lo próximo que Pedro le dice a ellos es, ustedes pertenecen a un grupo llamado real sacerdocio. El oficio de realeza y el oficio de sacerdocio era algo celado y era muy separado en el Antiguo Testamento. Lea el Antiguo Testamento y vea. Pero hay algo increíble que vemos en el Nuevo Testamento y lo vemos a través de la Biblia entera, que la imagen perfecta de real sacerdocio es la persona de Cristo Jesús. Cristo es el Rey. ¿Es Él el Rey de tu vida? Cristo es el sumo sacerdote. Lea el libro de Hebreos. Verdades bíblicas. Cuando Él está hablando de la palabra real, yo creo que habla de nuestra relación con Dios. Real tiene que ver con mi relación con Dios. Mira lo que dice Romanos 8:17. Y si hijos, si. Creo que es la primera pregunta que debemos hacernos. ¿Soy yo hijo de Dios? ¿O soy yo miembro de un club social? Pero dice, y si hijos, también ¿qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, si nuestras vidas están en línea con la de Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si Dios es soberano sobre toda la creación, Cristo, la Biblia nos enseña, es Rey de reyes y Señor de señores. Y dice aquí que si somos hijos, somos herederos. Somos parte de una familia real. Pero acuérdense, somos escogidos. Yo no me gané ser parte de esta familia. Cristo ganó eso por mí. Gálatas 4:7, Pablo le dice, así que ya no eres esclavo, sino que hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, ¿por medio de quién? De Cristo Jesús. Quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Eres esclavo o eres hijo? ¿Eres esclavo del pecado? ¿Eres esclavo de la cultura de este mundo? ¿O eres hijo del Rey? Eres heredero y coheredero. Hermanos, no puedes ser ambos. En la casa del maestro, uno es hijo y ese es hijo, y el otro es esclavo y ese es esclavo. Y tenemos que entender algo, hermanos, no es por medio de nuestros méritos, no es por medio de nuestra religión, no es por medio de venir a una iglesia los domingos, sino dice Pablo, dice por medio de Cristo Jesús. La palabra sacerdocio habla de nuestra consagración al servicio de ese Rey. El privilegio que tenemos de servir a Dios con nuestras vidas y el privilegio que tenemos de acercarnos a Dios. En el Antiguo Testamento nadie tenía acceso. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, dice la Biblia que sucedió, el velo se rasgó, abriendo acceso para ti y para mí. ¿Por qué? Por el sacrificio y por la sangre vertida en la cruz del Calvario. Es un privilegio
Y por eso Él dice, ustedes son real sacerdocio. Primera de Pedro, anteriormente, unos versículos antes, Él le dice, Primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, y no voy a hablar de la gran ilustración que Él da aquí con la frase como palabras vivas, pero piense en el altar, en el Antiguo Testamento, cuando se construían los altares, se construían ¿con qué? Con piedras. Ser edificados como ¿qué? Como casa espiritual y sacerdocio santo. El problema hoy en día es que no hay casa espiritual, sino que hay casas carnales que quieren ser espirituales. Y hay sacerdocio no santo, sino sacerdocio parcial los domingos. ¿Con qué propósito? Para ofrecer sacrificios espirituales agradables a nosotros mismos. No es lo que dice allí. Dice aceptables a Dios y solamente Dios por medio de solamente uno, y no es lo que tú hagas y tus obras y tu religión, sino a través de Cristo Jesús. Hermanos, el cristiano es casa espiritual. El cristiano verdadero es sacerdocio santo, con el propósito de ofrecer sacrificios vivos, espirituales al Padre, aceptables a Él, no por nosotros, sino Él da énfasis y dice, ¿por quién? Por Cristo Jesús. Esto todo, hermanos, va en línea con lo que Pablo enseña en el libro de Romanos. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa presentéis vuestros cuerpos? Pensé, Dios no desea simplemente buenas obras. Cuando leo esto, primero que me viene a mente es Dios desea, en realidad no desea, Dios requiere toda nuestra vida. Puedes vivir religiosamente y nunca haberte entregado a Él. Qué pérdida de tiempo. Que podamos vivir vidas religiosas, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, década tras década, y nunca verdaderamente haber entregado nuestras vidas enteras a Él. Sacerdocio, hermano, significa traer al altar un sacrificio vivo. Significa traer mi vida diariamente, anhelando vivir una vida santa, en búsqueda de la santidad diariamente. Sacerdocio significa sometido completamente a la obra perfecta del Espíritu Santo en mi vida, en mi corazón y en mi mente. Y reconociendo que solo Cristo es el que me hace a mí aceptable. Debemos anhelar ser fieles al llamado, al privilegio, a la responsabilidad y al deber, porque Dios nos ha consagrado por medio de Cristo Jesús y nos llama real sacerdocio. Somos linaje escogido y somos real sacerdocio. Después añade Pedro, ustedes pertenecen a un grupo llamado Nación Santa. Cuando pienso en la palabra nación, pienso en corporal. Pienso en un grupo de personas. El cristianismo y el individualismo no van mano a mano, hermanos. No funciona, no es así, no es el diseño de Él. Somos parte de un cuerpo, nos enseña la palabra, siendo Cristo la cabeza de ese cuerpo. Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, ¿somos qué? Un cuerpo en Cristo y todos miembros de un cuerpo de los otros. Me encantan las palabras de C.S. Lewis, como cuando él dice, cristianismo piensa en individuos humanos no como meros miembros de un grupo o nombres en una lista, sino, se me cambió la página, sino como órganos en un cuerpo diferentes entre sí,
y cada uno contribuyendo lo que ningún otro puede. ¿Qué tiene en común esta nación? Santidad. Y por eso Él le dice a ellos, ustedes son una nación santa. Pedro les dice a ellos, ustedes son un grupo de personas santas. Ustedes son un grupo de personas diferentes. Ustedes son un grupo de personas separados, distinto a. Es la palabra que se usa para santidad. Ustedes son puros. Ustedes son apartados. Tengo que acordarles de lo que vimos anteriormente. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Esto fue la semana pasada. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Qué dice allí? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lo voy a leer de nuevo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Creo que tengo que leerlo una tercera vez. Sed vosotros santos, diferentes, apartados en toda. ¿Alguien me puede explicar la palabra toda? Toda. Toda. Mi corazón, para Él. Mi mente, para Él. Mi vida, para Él. Mi hogar, para Él. Mi matrimonio, para Él. Mi trabajo, para Él. Mi servicio, para Él. Mis deseos, para Él. Mis metas, para Él. Mi eternidad, para Él. Ese es el llamado. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está. Ser santos, porque yo soy santo. ¿Sabe qué significa ser santos? Es vivir para Dios. Entonces, si hay un llamado para nosotros de vivir vidas santas, todo aspecto de nuestra vida, vivir una vida santa, entonces, ¿qué hacemos mezclándonos con lo del mundo? ¿Por qué nuestras metas y nuestros deseos se ven igual que los del mundo? ¿Por qué continuamos haciendo tesoros en el mundo? ¿Por qué mezclamos nuestras ideologías y nuestra forma de ver, nuestras perspectivas, nuestras actitudes con las actitudes del mundo? ¿Por qué continuamos mezclándolas, hermanos? ¿Por qué persistimos en que nuestras vidas encajen con lo que es relevante en el mundo y en esta cultura? ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué persistimos? ¿No somos una nación santa? Es lo que nos dice Pedro. No vivir una vida santa, hermanos, contradice nuestra naturaleza cristiana. Tu identidad es santidad. Eres llamado a ser santo porque tu Padre es santo. Y me encantan las palabras del pastor Dion Muy. Una de esas enseñanzas, él una vez dijo, una vida santa produce la más profunda impresión. El faro no suena a bocinas, solo brilla. Debes anhelar ser fiel al llamado de Dios, al deber, al privilegio, a las responsabilidades que Él ha dado a tu vida, porque en Cristo eres parte de una nación santa. El próximo dice Pedro a ellos, ustedes pertenecen a un grupo llamado pueblo adquirido por Dios. Y le voy a dejar antemano saber, a algunos de ustedes no les va a gustar pero tengo que compartirlo. Cuando pienso en la palabra adquirido, pienso cuando voy al supermercado, Lisa me manda a comprar leche, right? Yo siempre voy al supermercado a hacer compra. No, I don't. So, no voy a mentir. Pero a decir, voy al supermercado porque Lisa me manda a comprar leche. Ni sé cuánto vale un galón de leche, right? Pero $3.49 de acuerdo a nuestra pastora ejecutiva, right? So, she would know, right? Pero cuando voy al supermercado y compro un galón de leche,
yo espero que después de pagar el precio de ese galón de leche, ese galón de leche ¿es de quién? Es mío. Salgo por esas puertas con la actitud de que este galón en la bolsa mía me pertenece a mí, and nobody else's. This is my milk. Esta es mi leche. Y que se atreva a alguien quitármela. Nadie me quita mi leche, porque yo la compré con precio, con mi dinero. Esto es mío, porque yo lo compré. La Biblia nos enseña algo muy interesante. Pedro, en 1 Corintios 6, 19 al 20, le dije, no le va a gustar a muchos de ustedes. Está bien, no debe gustarnos. Debe hacernos sentir, no sé qué es, pero así se debe sentir. Just sounds interesting. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Esto es una pregunta. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Esto no suena como el mundo. Esto no es lo que la cultura nos dice, porque somos diferentes. Añade él, porque habéis sido, wait a second, comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Wow. Entonces, ¿qué yo hago caminando con la actitud como si yo fuese dueño de mi vida? Me llamo cristiano, me llamo hijo, me llamo heredero, quiero todas las promesas que están en la Biblia, pero este versículo 19 y 20 lo borré de mi Biblia. Porque yo no le pertenezco a nadie. Yo hago lo que yo quiera. Yo me mando yo mismo. Yo tengo mis propios planes. Yo tengo mis propias carreras. Yo hago lo que yo quiera. En realidad, Dios se debe sentir contento de que por lo menos vengo a la iglesia los domingos. Pero Pedro dice aquí que el Hijo, el verdadero, el cual él dice, en el cual el Espíritu Santo mora en él, que es el cristiano, de acuerdo a los estándares bíblicos y lo que la Biblia nos enseña, dice él, el que es no pertenece a él, ya fue comprado por precio. Y también dice, son de Dios. Ese mismo Pablo le dice a Tito, en el capítulo 2, versículo 14 del libro de Tito, le dice a él, quien se dio a sí mismo por nosotros, está hablando acerca de Cristo, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, ¿qué? Un pueblo propio de él, celoso de buenas obras. La Biblia nos dice, el mundo nos dice algo diferente, pero la Biblia nos dice a nosotros, fuiste comprado, fuiste adquirido con un solo propósito, de honrar y glorificarlo a él. Fuiste comprado, fuiste adquirido simplemente para poder honrarlo y glorificarlo a él. Quiero poner esto en perspectiva. Estamos en unos meses, bueno, casi allí. ¿Qué es lo que viene? ¿Alguien sabe? ¿Qué es lo que está por llegar? Estaba viendo cuál de ustedes decía acción de gracia para ver cuál de ustedes está pensando en comida. Pero viene, alguien estaba pensando en pavo. No. Pero viene Navidad. Cada año, durante esta época, sale un juguete que es casi imposible comprar. ¿Ok? Casi imposible. Por ejemplo, el año pasado salió Nintendo, salió con el Nintendo Classic, right? Y era el Nintendo de los 90, integrado en algo más pequeño, con un HDMI para poder conectarlo y tú poder regresar de nuevo a los 90. Yo no me acuerdo de eso porque de verdad yo era muy chiquito y no me acuerdo de esos días, de esos años, right? You know, thank you. Pero si usted quería comprar uno, creo que el retail price, el costo regular era $60, right? Creo que era algo así. Pero llegó el punto que ya no habían suficientes, porque había tanta demanda por ellos, que si usted quería comprar uno, lo vendían a $200, $300, $400. Habían personas que pagaban $500, hermanos.
¿Por qué? Porque simplemente lo querían. Estaban dispuestos a pagar cualquier precio. ¿Por qué? Porque deseaban adquirir el Nintendo Classic para su niño, right? No para ellos mismos. No, yo lo compraría para Matthew. So, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes tú cuál es tu precio? Dice adquirido. Yo creo que tenemos que regresar y entender nuestra naturaleza pecaminosa y entender cuál es nuestro precio para que podamos ver qué pagó Él por nosotros. Libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6. Mire, yo sé que yo tengo, por lo menos tengo que valer algo, pero mira lo que dice Isaías 64, 6. All right? Si bien todos nosotros somos, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como, trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Este es Juan, es su naturaleza pecaminosa. Sucio, un trapo de inmundicia. No sé cuánto usted pagaría por un trapo sucio. En realidad, muchos de nosotros, cuando hay un trapo sucio en la cocina, lo botamos. Yo leo esto y yo me acuerdo y me digo, antes, en mi naturaleza pecaminosa, yo era basura. Pero Dios, que es la frase más bella en la Biblia entera, siempre que vemos la frase, pero Dios me amó y no pagó el precio con descuento, sino pagó el mayor precio por un trapo de inmundicia sucio en su pecado. Porque de tal manera me amó Él a mí que dio a su Hijo para salvarme a mí. ¿Por qué? Simplemente porque quería adquirirme a mí un trapo de inmundicia. Y lo único que puedo decir es, y tengo en mis notas, fue lo que escribí. Wow. You say, God wanted to acquire me. God wanted to acquire me. A filthy rag. Dios quiso adquirirme a mí, un trapo de inmundicia sucio. Y no solamente no me tomó, sino que pagó un gran precio, el mayor precio por mí. Y Pedro nos acuerda, ustedes son un pueblo adquirido. Debemos anhelar ser fieles al llamado, al deber, a la responsabilidad y privilegio que tenemos porque hemos sido adquiridos por Dios. Quiero regresar a las palabras del gran filósofo. Una vez que sepas quién eres y a quién estás vinculado, sabrás qué hacer. Y muchos de nosotros no sabemos qué hacer o no hacemos lo que debemos hacer porque simplemente no sabemos quiénes somos. Y te voy a acordar de nuevo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Tú eres un linaje escogido. Tú eres real sacerdocio. Tú eres nación santa. Y tú eres pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién eres tú? Tú eres parte de un grupo llamado linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué?
¿Para qué? Está en el versículo allí. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Para proclamar las grandes y maravillosas obras y virtudes de Dios, que me llamó de las tinieblas, de la esclavitud del pecado, de una condenación eterna. Yo estaba muerto, un trapo de inmundicia era yo. Y me llamó a su luz admirable. Y al entender quién soy yo, y cuando podamos entender verdaderamente quiénes somos en Cristo, porque todo esto no es por nosotros, ya lo hice claro anteriormente, descubrimos nuestro llamado. Un llamado de proclamar, un llamado de anunciar las las nuevas buenas de salvación. Y no simplemente con nuestra boca, hermanos, sino con nuestras vidas. Creo, como el pastor Dion Muri nos dijo, no con bocinas, sino simplemente brillando en un mundo oscuro. Este es tu llamado. Ya para terminar, el pastor Matt Chandler, pastor de Village Church en Texas, escribió estas palabras. Quiero compartirlas con ustedes y voy a cerrar. No importa cuál sea nuestro trabajo, no lo consideremos como nuestro propósito en esta vida. Ponga atención. Sino más bien como el lugar donde Dios nos ha colocado soberanamente con el propósito de hacer que Cristo sea conocido y su nombre sea glorificado. Esta es la naturaleza nuestra como cristianos y como los del camino, y es exactamente lo que Pedro le está acordando a ellos: hacer que Cristo sea conocido y su nombre sea glorificado. Ese es el enfoque de ustedes. No se preocupen por la persecución, no se preocupen por Nero, no se preocupen por nada de lo que está pasando, porque esta no es tu casa. Sus valores son diferentes y su llamado es diferente, y es reflejar quién es Cristo. Always. Siempre. Nosotros tenemos una amiga que ella es doctora. Y ella pues unos años atrás trabajaba para el Estado. Y pues trabajaba junto con los primeros auxilios y la policía estatal. Y pues cuando había una emergencia, habían fines de semanas y semanas que ella estaba lo que se llama on call, right? Siempre disponible. Y si había un problema en algún lugar, sonaba ese teléfono, no importaba lo que tenía que pasar, tenía que dejarlo y salir para poder hacer lo que fue llamada a ella a hacer. Yo creo que así mismito nosotros como cristianos siempre estamos on call. Pero el problema es que muchos de nosotros estamos on call los domingos nada más. O estamos on call cuando nos sentimos estables emocionalmente. El que conoce quién es, que es linaje escogido, que es un pueblo santo, una nación santa, un pueblo adquirido, real sacerdocio. El que conoce eso sabe que su teléfono siempre, él está on call, siempre está disponible, porque él reconoce que, porque sabe quién es, sabe cuál es su deber, sabe cuál es su llamado, sabe cuál es su responsabilidad, y no solamente eso, sino que también sabe cuál es su privilegio, y ese privilegio es de hacer que Cristo sea conocido y sea glorificado a través del mundo entero. So, ya para terminar, porque nuestra fe es diferente. Tú y yo tenemos un llamado diferente, tenemos una responsabilidad diferente, tenemos un deber diferente, tenemos un privilegio diferente.
en un mundo que es oscuro.